Bien, vamos a leer Hechos capítulo 6, desde el versículo 8 hasta terminar el capítulo 7 en el versículo 60. Leamos todos. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos para que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues lo hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿esto es así? Él les dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Aram, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac engendró a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los 12 patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas las tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. En la segunda, José se dio a conocer de sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él, y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Sequim, después en el sepulcro que a precio de dinero compró a Abraham de los hijos de Amor en Sequim. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Al día siguiente se presentó uno de ellos que reñían y ponía en paz diciendo: varones hermanos sois,
¿Por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para hablaros. Ahora pues, ve, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y le ofrecieron sacrificios al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército de los cielos, del cielo, como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Refán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del desierto, del tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibiendo a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, y de los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templo hecho de manos, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistir siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetían a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. Señor, te damos gracias
por este testimonio escrito, Señor, en nuestro lenguaje y en nuestro idioma, para que nosotros podamos casi que recorrer la Biblia, Señor, resumida en un capítulo, para que nosotros podamos entender la muerte de Esteban, que es la muerte que a ti te agradó, es la muerte santa, es la muerte llena del Espíritu Santo y llena de la fe. Ayúdanos para que nosotros podamos también escoger el camino para nuestro espíritu, para que podamos verlo, para que podamos ver tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Dame sabiduría de tu palabra y conocimiento de tu palabra, poder de tu palabra, para que no hable por mi propia cuenta, sino lo que tú quieres decir a los que hemos sido comprados por tu sangre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el título es La muerte santa. Vamos a leer la síntesis. Dice: Dios es glorioso. Vivir en el tiempo de la carne y no ver la gloria de Dios es como haber vivido en vano. Los que no ven la gloria de Dios es porque el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, lo cegó con las cosas de la carne. Mas Dios mostró su amor enviando a su Hijo Jesús, quien nos mostró el camino del Espíritu Santo. El camino para el Espíritu niega los deseos de la carne, para que el Espíritu Santo lo llene de fe y de amor. El amor del Espíritu Santo es eterno, es fiel hasta la muerte y hasta en la muerte. Los que experimentan el verdadero amor y los dones espirituales lo testifican hasta el momento de morir. La muerte llena del Espíritu Santo es la muerte santa. El Dios de la gloria nos creó a su imagen para que pudiéramos verle. No muera sin ver su gloria. El Dios de la gloria se hizo carne para relacionarse y compadecerse de nosotros. No muera sin recibir la fe. El Dios de la gloria nos amó hasta la muerte, dándonos lo que más ama. No muera sin recibir su amor. Si tenemos fe, si recibimos al Espíritu Santo, seamos testigos de la verdad hasta la muerte. Que nuestra muerte le agrade a Dios. Bien, porque nosotros decimos al final que nuestra muerte le agrade a Dios. Es que todos nosotros nacimos para morir. Si nosotros fuéramos a vivir aquí eternamente, pues uno dice, ¿para qué pensar en la muerte? Y cada vez que uno habla de la muerte, entonces sería como harto. Pero de lo que sí debemos hablar es de la muerte, del día de nuestra muerte. Lo que pasa es que hay la muerte que no es la muerte que a Dios le agrada, y hay la muerte que a Dios sí le agradaría. Entonces, a uno es el que le gustaría bien. Cuando uno pregunta a una persona que si le gustaría morir, uno dice que no, que si tiene miedo de morir, uno dice, bueno, ¿cuál muerte le gustaría? Si a uno le preguntaran, ¿qué va a morir? ¿Qué muerte le gustaría? ¿Usted qué muerte escogería? ¿Cierto? Chévere que uno diga, ay, como un infartico, como quedar dormidito, como que uno no sienta nada. Pero si le gustaría la muerte quemado, le gustaría la muerte crucificado, le gustaría la muerte ahogado, le gustaría la muerte como los que murieron en el accidente. Bueno, fíjense tantos tipos de muerte, ¿no? En esta semana la muerte de los que cayeron del avión, la muerte de la niña que fue violada, abusada, mordida, bueno, en fin. Y uno ve todos los días muere gente, y a uno le duele cómo fue que la otra persona murió, cómo fue que le quitaron la vida, pero uno no piensa ni tiene preparado cómo va a morir. El problema es que nosotros no sabemos cómo va a ser nuestra muerte. Entonces, en lugar de pensar cómo será nuestra muerte, uno debería pensar es si la muerte que yo voy a tener es la muerte que a Dios le agrada, porque Dios la creó, pero también un día, como Él creó la muerte es un ente creado por Dios, Él también debería permitir que nuestra muerte sea la muerte que a Él le agrada, no la muerte que a nosotros nos agrada. De eso se trata la predicación. ¿Será que la muerte que yo voy a tener sea la muerte que a Dios le agrada? Si uno dijera, la muerte de la niña fue la muerte que a Dios le agradó, la que violaba, uno dice, no por lo que la trataron así, pero si la niña tuviera fe, será la muerte que a Dios le agrada. ¿Sí? Porque a Esteban lo mataron a piedra y no es la muerte que a mí me agrada, pero es la muerte que agradó a Dios. ¿Sí? ¿A quién le gustaría morir apedreado? Entonces uno diría, uy, sería una muerte desagradable para Esteban, pero Esteban al final está diciendo, perdónales lo que están haciendo, no les tomes en cuenta este pecado. Y dice que, no dice que murió, sino que dice que durmió, porque es que antes de él dormir, vio la gloria de Dios. Por eso comienza nuestro título diciendo, Dios es glorioso.
Mire, cuando hablamos de la gloria de Dios, no estamos hablando. Ustedes han escuchado que muchas personas cuando tienen una enfermedad y se sana dicen, sí, gloria a Dios, ¿sí? Esto es para la gloria de Dios. Y esta enfermedad, no, esto es para la gloria de Dios. Como si Dios necesitara que a nosotros nos pasaran cosas malas para que si al final pasa algo bueno, Él recibiera la gloria. Pero no es así. Lo que quiere decir es que Dios es glorioso por lo que Él es. Él es Dios que vive en medio de su gloria. Él tiene su gloria. Él no necesita que nosotros le digamos a Él gloria a Dios, porque Él es glorioso en sí. Él es el Dios que da la vida, Él es el Dios que ama, es el Dios de la verdad, es el único Dios verdadero. O sea que Dios vive en medio de su gloria. Él ama su gloria, sino que nos quiere dejar ver su gloria. ¿Cómo nosotros vimos la gloria en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 1, versículo 14, ¿qué dice? Juan 1:14, leamos. Juan 1:14. El Antiguo Testamento era una forma de Dios expresar su gloria, era con la creación. En el Nuevo Testamento, lo que está diciendo en Juan capítulo 1, versículo 14 es: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre. Es decir, que el Dios de la gloria, en el Antiguo Testamento, como no se había manifestado en carne, se podía ver la gloria de Él por las cosas creadas. Pero cuando vino Jesús, ya la gloria de la creación fue mostrada más bien por ver la gloria del Hijo. Cuando vieron al Hijo, cuando nosotros vimos al Hijo, vimos la gloria de Dios. O sea, vimos lo glorioso que es Dios por medio de Jesús. Porque Jesús es la gloria de Dios, es la imagen de la gloria de Dios. Hay muchas personas que mueren en este mundo sin haber visto la gloria de Dios, es decir, sin haber visto la gloria de Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios, que es el ser igual a Dios. Usted le pregunta a una persona, ¿usted cree en Dios? La mayoría dice que cree en Dios, pero le pregunta, ¿usted cree que Jesús es Dios? Dice, no, Él es el Hijo, Dios es otro. O sea que no pueden ver la gloria del Hijo, que es quien revela la gloria de Dios. ¿Sí? Por eso está viendo que vemos su gloria, gloria como el unigénito. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Filipenses, Colosenses capítulo 1, versículo 15, ¿qué dice? Él es la imagen, está hablando de Jesús, ¿cierto? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Entonces, si Él es la imagen del Dios invisible, quiere decir que Él también es el mismo Dios, ¿cierto? Que cuando hemos visto su gloria, cuando lo vemos a Él, vemos la gloria de Dios. Cuando murió Lázaro y Jesús fue a resucitarlo, le dijo a Marta también, dijo que él ya estaba muerto. ¿Se acuerda que dijo que llevaba 4 días? Que era ella de 3 días. O sea que ella estaba oliendo feo. Jesús, ¿qué le dijo a ella? ¿No te he dicho que si crees podrás ver la gloria de Dios? ¿Cierto? ¿Por qué le dijo que verás la gloria de Dios? Porque lo que él iba a hacer era algo que solamente Dios podía hacer. Dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cómo puede ver uno que un hombre haga eso? Si ustedes vieran a un hombre resucitar a los muertos, ¿uno no diría que es una persona especial y diferente? Si usted va en un barco y hay una tempestad y la gente está asustada porque de pronto va a morir, y de pronto le dicen, oiga, no tiene miedo que nosotros de pronto vamos a perecer acá, y se levanta esta persona y le dice al viento, calla, y al mar enmudece, y se queda todo quieto, ¿no diría uno, este hombre es diferente? O sea que todo lo que él hizo y todo lo que él habló es para poder ver la gloria de Dios invisible que se hizo carne. Pero muchas personas antes de morir no ven la gloria del Hijo, o sea, no ven a Dios, no ven que Jesús es Dios, o sea que mueren sin haber visto su gloria. Entonces, ¿por qué lo ve así? ¿Por qué no ve la gloria de Dios? Porque Jesús murió en la cruz. Como se hizo a la imagen de un hombre, y muriendo en la cruz, muchas personas la ven como una persona derrotada,
como una persona que fracasó, que finalmente lo mataron. Hasta niegan la resurrección de él. Pero Jesús no se quedó muerto. Jesús lo resucitó, Dios el Padre lo resucitó, porque Él dijo, Él no es de este mundo, ¿cierto? Su carne no era de este mundo, su sangre no era de este mundo. Por eso todo lo que Él hacía eran las cosas que solamente Dios podía hacer, y Él venía de Dios. O sea, Jesús fue enviado de Dios a la imagen nuestra, teniéndonos, y nosotros teniendo su imagen, para que pudiéramos conocer a Dios. ¿No es insensato de los hombres decir que no han visto a Dios al ver a Jesús? Lo que pasa es que a uno le gustaría ver a Dios que obre según los deseos de la carne, según nuestros deseos. Entonces uno, por ejemplo, dice, bueno, si Dios existe, yo quiero tener mucha plata. Hay otra parte donde dice Jesús, dijo que si tuviera fe como un granito de mostaza, diría este monte quítate, y él se quitaría. Entonces la gente se para frente al monte y le dice, quítate en el nombre de Jesús, y el monte no se quita, y piensa que así, ¿sí ve que Dios no existe? Entonces no pueden ver a Dios, no pueden ver la gloria de Dios. Bueno, hago una pregunta. ¿Ustedes creen que Jesús antes de morir recibió una paliza con un látigo que casi le quitó toda la piel de la carne de la espalda? ¿Cierto? Uno cree ya eso. Pero la Biblia dice desde Isaías 53 que por su llaga nosotros fuimos sanados. Entonces, si nosotros creyéramos que eso ya lo decía el profeta y que él lo cumplió, tendríamos fe para poder recibir la sanidad, porque vemos lo que Dios hizo por medio de Jesús, que lo hizo carne, lo hizo tomar la carne para que Él llevara llevara toda nuestra enfermedad, todo nuestro dolor. Él lo quería cargar. Dios puso a que Jesús cargara ese pecado, esa maldad, esas enfermedades. Y como lo vimos así, y normalmente nosotros como colombianos nacimos en una sociedad católica donde constantemente nos ves a Jesús crucificado, entonces no lo ve como el Dios de la gloria, sino que ve lo que Él hizo, y uno hasta más bien se compadece de Él. Pero no saben que esa muerte de Jesús fue una muerte que Dios escogió para Él. La muerte en la cruz de Jesús no la escogieron los hombres. No fue que los hombres se inventaron la muerte en la cruz y que Jesús de pronto por su pecado murió y allá quedó, que eso fue lo que quisieron mostrar los que lo mataron, que Él estaba equivocado, que todo lo que Él decía era contra Dios, como lo atestigua Él, y que por eso fue que Él murió. Pero Esteban conocía toda la historia de Israel y sabía qué promesa le había dado Dios a Israel. Esteban era una persona que había caminado con los judíos y había escuchado todas las historias de Israel. Nosotros conocemos más o menos historias de nuestro país, ¿cierto? Nosotros conocemos que aquí América lo descubrió, ¿saben historia? Cristóbal Colón. A ver, vamos a hacer un poquito de historia nuestra. ¿Quién descubrió América? Cristóbal Colón. ¿Quién llegó a Colombia, a conquistar Colombia? Bueno, ¿quién hizo el himno nacional? Sí, Rafael Núñez, Orestes Índice, ¿cierto? ¿Quién descubrió? Bueno, Bogotá, uno dice Gonzalo Jiménez de Quesada. ¿Quién libertó a Colombia? Entonces, que los españoles. ¿Quiénes llegaron acá? Los españoles. ¿De quién nos liberó? ¿Quién nos libertó de los españoles? Simón Bolívar. Uno sabe historia de Colombia, ¿cierto? Pero uno no sabe historia de Israel. Pero los israelitas sí conocen su historia. Ellos saben cómo fue que llegaron a ser un estado. Ellos saben que el estado comenzó por una promesa que Dios le dio a Abraham, ¿sí? Y que Abraham, como le creyó a Dios y dejó toda la tierra, entonces le dijo que va a tener esa tierra como posesión suya, pero usted ni siquiera va a tener donde poner el pie, pero a su descendencia se la voy a dar. Y ellos van a vivir en extranjeros en otra tierra, y luego los voy a volver a traer acá. Mejor dicho, Dios les dijo todo lo que iba a pasar con ese pueblo y cómo iban a volver a llegar a ser una nación. Y entonces, cuando llegó el tiempo que ellos verdaderamente fueron nación, porque nació Isaac y los circuncidó para hacer ese pacto que Abraham le creyó, y luego Isaac le creyó, Jacob le creyó, y los patriarcas le creyeron, y todos llegaron a estar en un sitio y se multiplicó y llegaron a ser una nación como Dios le había prometido a Abraham. Esa historia la escuchó muchas veces Esteban, como nosotros hemos escuchado la historia de Colombia muchas veces. O sea que él conocía la procedencia del Estado de Israel.
Y sabía cómo la gente se había ido contra los mismos profetas y contra los mismos reyes, y ustedes han hecho esto. Y vine, acuérdese de Moisés, acuérdese cuando estaba allá, Dios mandó a uno que fue Moisés y él nos libertó. Ustedes no se acuerdan que pasamos el mar y volvimos a tomar posesión que Dios le había prometido a nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob. Entonces él les está haciendo un resumen. Él les hizo un resumen, histórico del pueblo de Israel. Pero dentro del pueblo de Israel hay una historia que no habla solamente de Abraham, Isaac, Jacob y Moisés. Habla de la historia de cómo Dios intervino en ese pueblo. Y cómo ellos están es porque Dios les había prometido, que Dios les dijo que yo voy a hacer y que voy a hacer. Y que Moisés les había hecho profeta como a mí, os levantará el Señor, a él oiréis. Pero él también les está recordando que Dios envió muchos profetas, pero que esos profetas que hablaban que ellos estaban mal, ustedes los mataron. Y Dios muchas veces envió profeta para decir que ya voy a enviar mi profeta que los va a liberar, pero ustedes los mataron, porque ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Es decir, mientras que Esteban conoce la historia, está dando testimonio en contra de ellos y a favor de Dios. ¿Sí? Está diciendo, mire que Dios nos dio la tierra, Dios le prometió a Abraham, Dios le prometió a Isaac, sí fuimos una nación, sí salimos como Él lo prometió, estamos habitando en la tierra que Dios le prometió a Abraham, y sacó todas las naciones, y de antemano había dicho que iba a mandar el justo, es decir, a uno que tuviera la semejanza de Dios, a uno que gobernara los cielos y la tierra. Pero siempre que los profetas les decían que iba a venir ese, ustedes los mataban. Ustedes siempre mataban a los profetas que anunciaban de antemano los sufrimientos y lo que le iba a pasar a Cristo. Pero Dios no se quedó así, sino que Dios les estaba mostrando a Esteban los que fueron fieles hasta la muerte. Esteban está dando un testimonio que Abraham murió siendo fiel, ¿cierto? Pues Abraham murió de viejito, Isaac murió de viejito, Jacob murió de viejito, Moisés murió de viejito, es decir, todos conservaron la esperanza. José murió de viejito, ¿sí? Porque ellos siempre estaban esperando las promesas de Dios y alcanzaron todo lo que Dios les había prometido, ¿sí? Pero Esteban no murió de viejito, Jesús no murió de viejito. ¿Por qué en el Antiguo Testamento los que tenían fe murieron de viejito, pero en el Nuevo Testamento los que tienen fe ahorita no están muriendo de viejitos? Jesús hizo más que Moisés, hizo más que Abraham, hizo más que todo, y no murió de viejito, sino que murió a los 33 años, porque Él es el que venía a mostrar la gloria de Dios. Es decir, Él venía a mostrar que el camino de la carne llegaba hasta Jesús, que Israel llegó a tener posesión de esta tierra, pero el camino continúa. ¿Se acuerdan la prédica de la semana pasada? El camino para mi espíritu. El camino de la carne fue para manifestar a Jesús hecho carne, ¿sí? Es decir, el camino de la ley llegó hasta Jesús, donde mostraba que el pecado de los hombres era según la ley: no amar a Dios, no amar al prójimo, ¿sí? Pero Jesús dijo que les voy a mostrar un camino que es más perfecto. El camino perfecto es el camino para mi espíritu, porque la carne se va a quedar acá, como quedó la de Abraham, como quedó la de Moisés, como quedó la de todos ellos, quedó hasta ahí la carne. Pero ellos también se preguntarán, ¿y mi espíritu? Pero Jesús vino a mostrar un camino más perfecto, porque a ese joven rico que se había enriquecido porque Dios había cumplido toda la promesa a los judíos de enriquecerlos, Él le dijo que qué voy a hacer para heredar la vida eterna, ¿cierto? Y Él le dijo, no, los mandamientos conoces, ¿sí? No robes, no defraudes, no hagas ta. Digo, yo todo esto lo he hecho desde mi juventud. Entonces le digo, bueno, entonces ¿quieres ser perfecto? Voy a mostrar un camino mejor. Venga, venda todo lo que tiene, entréguese a los pobres y venga, sígame, ¿sí? Y entonces el hombre rico se fue todo triste porque tenía muchas posesiones. Jesús dijo, ¿cómo va a ser de difícil para que los ricos entren en el reino de los cielos, ¿cierto? Entonces ¿quién puede salvarse? Jesús dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Y quién es Dios? Jesús es Dios. Dijo, para ustedes como carne es imposible, para mí que soy Dios, mire que sí es posible. Venga, tome la cruz, sígame. Yo no sé si ese joven rico estuvo en el momento de la muerte de Jesús. No lo dice la Escritura. Solamente dice que en la cruz, hasta el momento de la cruz, los que le siguieron hasta la cruz fue María Magdalena, con otras mujeres, ¿cierto? Juana, la mujer de Chuza, también estuvo Pedro, estuvo Juan y estuvo, creo que Marcos. No, Marcos fue en el momento que lo apresaron. Pedro, Juan, María y algunas otras mujeres de los discípulos. Ellos sí estuvieron
hasta el momento de la muerte. Lo siguieron. Pero este joven rico no sé. Esteban no sé. Porque no dice que Esteban estuvo ahí al lado de la cruz. No sé. Pero es que una cosa era seguirlo hasta la cruz y otra cosa era seguirlo hasta la muerte. Es que no necesariamente era la cruz, sino hasta la muerte. Uno lo acompañaron en su muerte. María lo acompañó en su muerte. Hasta la muerte fueron fieles. No importaba que dijera, aquí está la mamá, matémosla. A ellos no le importó que era la mamá que amaba a su hijo, ¿cierto? ¿Cómo una mamá no va a acompañar a su hijo hasta el momento de la muerte? Entonces, ¿qué mamá sería? ¿Cierto? Es que los hijos pueden hacerlo sufrir a uno. O el sufrimiento para un padre sería ver a su hijo morir en la cruz, como una madre ve que su hijo lo van a matar en la silla eléctrica. ¿Usted cómo cree que está el corazón de ese mamá, de la mamá de ese tipo que violó a esa niña? ¿Cómo cree que está el corazón de esa mamá? Avergonzado, triste. ¿Cómo fue capaz de hacer eso? ¿Qué vergüenza me está haciendo pasar? Pero aún yo estoy seguro que si a él lo fueran a matar, estuviéramos en Estados Unidos y tuviera la pena de muerte, yo creo que la mamá estaría acompañándolo ahí, con dolor, con todo el dolor, pero de pronto lo acompañaría, porque eso fue lo que hizo Jesús, eso fue lo que hizo María, ¿sí? Y los que lo amaban también lo acompañaron. Juan dice que era el discípulo amado, él lo acompañó hasta la muerte, y él duró hasta viejito. Juan duró 100 años y dio testimonio que verdaderamente Él es el Hijo de Dios, que él vio la gloria de Dios en Él. Él vio la gloria de Dios en Jesús y lo siguió hasta el último tiempo. Él nunca negó la fe que tenía. Pero Esteban, en la posición de Esteban fue completamente diferente. La de Jacob también. El primero que mataron también en la persecución fue Jacob, después lo mataron a él y luego se dispersaron. Pero con la muerte de Esteban, estaban haciendo algo que pensaron que los discípulos iban también a morir, y eso era para callarle la boca a los que hablaban así. Pero Esteban, ya a partir de ahí, que Saulo guardó la ropa de Esteban, a partir de ahí, bueno, también comenzó a perseguir la iglesia. A todos los que hablaban que Jesús era el Señor y que veían su gloria, los comenzaban a perseguir y a matar. Lo que pasa es que el primer siglo de la era cristiana fue un siglo en el que persiguieron a los que amaban a Jesús, que podían dar su vida por Jesús, que podían ser testigos. Les digo por qué. Porque ellos no solamente conocieron la historia de Israel, sino que reconocieron que Jesús es Dios, que cuando murió en la cruz no estaba muriendo por su pecado, sino por nosotros, para liberarnos de nuestro pecado, y que el camino continuaba, que el camino no era Jerusalén, sino que había otra Jerusalén que era celestial, porque Jesús les dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces los que lo oyeron a él entendieron que el camino continuaba, que después de la muerte hay unas promesas mucho más grandes para Dios, porque si eso le pasó a su propio hijo que murió en la cruz y Dios lo resucitó de los muertos, los que lo vieron resucitar de la muerte entendieron que después de la muerte hay vida, pero después de la muerte que a Dios le agrada. La muerte que no le agrada a Dios, que no tiene resurrección. ¿Sí? La muerte que a Dios no le agrada es la muerte que Dios no justificaría. Es que Dios, cuando vio la muerte de Jesucristo, el que lo defendió, el que le dijo: tú eres el justo, tú eres santo, tú eres mi hijo, fue Dios mismo. O sea que Él no lo dejó en la tumba, sino que Dios lo resucitó de los muertos, para que nosotros entendamos que la muerte de Jesús le agradó a Dios, y vio que era una muerte injusta, entonces lo resucitó de los muertos. ¿Sí o no? ¿Usted no haría eso por su hijo? Si ve que están haciendo algo contra su hijo injusto. Pero Dios sabía que iban a cometer esa injusticia, que lo iban a matar sin haber hecho ningún mal. Dígame, ¿qué mal hizo Jesús? Es que Él preguntó: ¿por cuál mal me quieren matar? ¿Acaso qué vieron que yo hice? Juan capítulo 10. Versículo 30. Dice: yo y el Padre somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis?
Le respondieron los judíos, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Para ellos era una blasfemia decir que era el Hijo de Dios. Para ellos era una blasfemia decir que Él es el Hijo de Dios. Porque al decir que Dios es mi Padre, estaba siendo igual de la misma naturaleza. Si los hombres, ¿qué tienen por naturaleza? Hijos, hombres. Y las bestias, ¿qué tienen? Bestias. Y las aves, ¿qué tienen como crías? Aves. Pero si Dios tiene un hijo, pues tiene la misma gloria del Padre, la misma gloria de Dios. Cada vez que Jesús decía mi Padre, estaba diciendo que Él y yo somos uno. Y Él acaba de decir, mi Padre y yo somos uno. Uno puede ver la gloria de Dios y no puede ver la gloria del Hijo. ¿Por qué? Porque el hombre es tan difícil poder ver que Jesús es Dios. Es más, decirle a Jesús que es Dios, a veces le cuesta dificultad decir que Jesús es Dios. Bueno, ¿Jesús es Dios? Sí, pero porque como que le toca. Pero no porque verdaderamente digo, no, es que Jesús es Dios, es la misma naturaleza. Jesús tiene la misma naturaleza del Padre. Él nos mostró su gloria. Entonces, cuando no le da esa gloria, entonces, ¿quién es el que está cambiando la gloria de Jesús para que vea como la gloria de un hombre y no como la gloria de Dios? ¿Sí? Los deseos de la carne, los problemas de la carne. Mira, a Jesús lo vieron como el carpintero. Luego este no es el carpintero, el hijo de María. Y luego los hermanos no se llaman así. O sea, lo veían era como un hombre. Lo veían como un pecador común y corriente. El estar mirando las cosas de la carne hace que nosotros no podamos ver a Jesús en su gloria. Uno pensará que ver las cosas de la carne es solamente los deseos de los caprichos, de los deseos del sexo, ¿sí? Porque la gente dice que, mire lo que dice Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 5. Hay camino de la carne y hay camino del espíritu. Lo dijimos la semana pasada. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Ahora, piense una cosa. Esteban lo estaban apedreando. Si él piensa en las cosas de la carne, diría, ¿por qué me hacen esto? ¿Cierto? Y pelearía contra Dios. Si pensara en su carne, pero no está pensando en la carne, él está pensando en su espíritu. Él está pensando en más allá. Si él muere con odio por las cosas de la carne, es como cuando un niño nace enfermo. Ustedes han visto niños que nacen con labio leporino, que nacen de pronto faltando en una mano, que nacen con cosas raras, ¿cierto? O sea, no es perfecto. Jesús le dijo al hombre rico, ¿quieres ser perfecto? Venga, deje todo lo que tiene, entréguelo, véndalo y sígame tomando tu cruz, ¿cierto? Ser perfecto es que mi espíritu en el momento de la muerte sea perfecto como Dios es perfecto, como Jesús es perfecto. Tener odio es de Dios, no es perfecto, ¿cierto? Entonces cuando aunque Esteban les está diciendo la verdad por defender lo que conoce de Dios y lo que sabe de sus hermanos, a los hermanos les está hablando duro, ¿cierto? Le está diciendo ustedes, porque dice hermanos, porque él les dijo hermanos que son hermanos. Al decir hijos de Israel es porque son hermanos, tienen la misma sangre, ¿cierto? Aunque no era el hermano de la sangre como mi papá y mamá, pero al decir hermanos era todo el pueblo, ellos se tratan como hermanos. Todo Israel se trata. Nosotros los colombianos no nos tratamos como hermanos. Aquí dicen compatriotas. No dice hermanos. En la iglesia sí decimos hermanos, pero los judíos dicen hermanos. Cuando dice hermanos, está hablando usted siendo del que recibió la palabra, ustedes que también han recibido la palabra por disposición de ángeles. Ustedes escuchaban hablar de eso, ustedes mataron al santo. Él los está acusando. Es como cuando un hermano está acusando a otro hermano porque no se porta bien con el papá o con la mamá, ¿sí? Entonces al otro que lo acusa le hiere y se amarga. ¿Por qué? Porque está diciendo usted es malo, usted es perverso, ¿sí? Usted está haciendo eso. Y ustedes mataron a otros hermanos que también estaba diciendo que eso no se hace. Pero como usted quiere ser malvado, ustedes siempre rechazan al Espíritu Santo. El Espíritu Santo le habla por medio de profetas y ustedes matan a los profetas que hablan por el Espíritu Santo. Es lo mismo.
Entonces el hermano como Caín mató a Abel porque le fastidió que la relación estaba bien entre Dios y Abel. Entonces el mismo odio que está sintiendo entre hermanos porque usted está bien con él, es lo mismo que Esteban está haciendo a sus hermanos. Ustedes están haciendo esto mal. Entonces ¿qué hicieron ellos? Cogieron piedra y dice que rechinaban los dientes y no querían verlo y comenzaron a arremetieron contra Esteban. Pero pues ¿qué está haciendo Esteban? Está solamente defendiendo lo que Dios hizo por medio de Jesús. Ustedes mataron al santo, al justo. Ustedes que siempre han hecho todo eso, porque ustedes resisten al Espíritu Santo. No, entonces, imagínate ese momento tan precioso de Esteban, que está dando ese testimonio, y luego, como él no está pensando en las cosas de la carne, porque continuemos un momentico y el día conectamos, en el versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Romanos capítulo 8, versículo 6. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si uno vive conforme a la carne, entonces no le puede agradar a Dios. Imagínate en el momento de la muerte, si uno tiene odio contra otra persona, no puede ser será una muerte que mi espíritu estaría como si al pasar al otro mundo tiene odio que no pertenece a la naturaleza divina, sino a otra naturaleza que es natural, terrenal, animal y diabólica. ¿Sí? Es como si naciera una persona con 6 dedos o con otra cosa que no pertenece, que es raro. ¿Usted por qué nació con odio? Por estar pensando en las cosas de la carne. ¿Sí? Es que vuelvo y digo, es que uno piensa que los deseos de la carne son las cosas únicamente que uno tiene. Sí, también. Pero cuando uno piensa en las cosas de la carne, está uno destruyendo su propio espíritu. Porque no podría agradar a Dios. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero el que es de Cristo pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Con mi carne la pueden patear porque está muerta. Es decir, mi carne, ¿para dónde va? Se la coman los gusanos, que la quemen. No importa lo que hagan con mi carne, ya está muerta por causa del pecado. Mi carne me conduce siempre al pecado, pero mi espíritu, si tengo la naturaleza de Cristo, si tengo el amor de Cristo, me hará heredar el reino de los cielos, que es la predicación para el año entrante, según nazca un espíritu nuevo para el reino de los cielos. Lo que estamos viendo al leer aquí en Hechos, la muerte de Esteban, no es la muerte de Esteban, es el nacimiento del espíritu de Esteban para una nueva vida. ¿Me comprende? Por eso dice que él durmió, él no murió, sino que durmió, porque cuando él abra los ojos va a ver lo que es su espíritu, como lo leímos la semana pasada en la prédica. Dice que entonces seré como fui conocido. Estamos conectando esta prédica con la de la semana pasada. Tiene que escuchar la prédica pasada y esta para que pueda entender que cuando leamos un momentico 1 Corintios 13, 1 Corintios 13, los últimos versículos. 1 Corintios 13, para que lo vea un poquito más claro. Dice, versículo 4, dice, el amor es sufrido. Entonces, ¿de quién aprendió Esteban? De Jesús. O sea, para dar testimonio, uno tiene que sufrir la afrenta de los demás. Usted puede decirle a un hermano que está haciendo mal contra Dios y otros van a rechinar los dientes. Es que siempre dice que ¿yo qué hago? Dígame, ¿yo qué hago? ¿Estoy bien con ustedes o estoy bien con el Dios Padre? Yo tengo que estar bien con el Padre. Es preferible ser un hijo juicioso que ser el hijo malcriado, en otras palabras. Pero entonces dice, el amor es sufrido. ¿Por qué? Porque es benigno. Lo que está haciendo es algo bueno, aunque los demás no lo entienden. Es lo que quiere reconvenirlos para que ellos se arrepientan, pero ellos lo que hacen es arremeter y matarlo. Entonces es benigno. El amor no tiene envidia. ¿Acaso Esteban estaba muriendo de envidia? ¿Quién tenía envidia? Ellos tenían envidia porque decía que veo a la gloria de Dios. Veo la gloria de Dios. Entonces les daba envidia decir que, ¿cómo así que usted está viendo a Dios y nosotros lo que vimos fue ángeles? O sea que usted está viendo lo que nosotros no vemos. Les da envidia.
porque no podían ver lo que él veía. Entonces teníamos bien que matarlo, porque ellos, por estar puestos los ojos en la carne, no veían la gloria de Dios, no vieron a Jesús. El amor, dice, el amor no es jactancioso, no se envanece. ¿Qué tal se jactara Esteban diciendo, espere que el castigo es, ustedes espere, como jactándose? ¿Ustedes que no lo ven? Claro, como son ciegos. No se jactó, no se está jactando, no se envaneció, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irritó, no guardó rencor. Sí, mira que a lo que dijo Esteban al fin, no guardó rencor, no se gozó en la injusticia, mas se gozó en la verdad. O sea, en la injusticia de ellos no tuvo gozo, pero en la verdad sí, no le importaba morir. O sea que Esteban murió lleno de gozo. ¿Ve? Dice, todo lo sufre, todo lo cree, o sea, cree todo lo que Dios le dijo. Él creyó todo lo que Jesús había dicho, todo lo espera y todo lo soporta. ¿Sí? El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que era en parte se acabará. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando yo fui grande, dejé lo que era de niño. O sea, cuando está muriendo, cuando tiene las cosas de la carne, es como si fuera un niño. O sea, ¿a quién estaban matando? A un niño de Dios. ¿Se acuerda que él dijo que hay de los que llegaban a coger uno de estos niños? ¿Se acuerda? Mejor fuera que se lanzaran al mar una piedra de molino. Dijo, es que si ustedes no se hacen como niños, no pueden entrar al reino de los cielos. ¿Qué estaba haciendo Esteban? Muriendo como un niño, diciendo, mi papá dijo que no, que eso no se hace. Y yo más lo cogen, más lo matan, porque como es un niño de Dios. Y lo que va a hacer es dejar este mundo de la carne, no aferrándose a los deseos de la carne, sino aferrándose a mi espíritu no muera con odio. Mi espíritu muera como Jesús no murió con odio. Jesús no murió maldiciendo, ni quejándose, sino lleno de amor. Lo que él estaba haciendo Jesús era manifestando el amor de Dios. Entonces Jesús, ¿cómo podría quejarse? Si estaba manifestando el amor de Dios. Si Esteban tiene amor de Dios, si está lleno del Espíritu Santo, ¿cómo podía quejarse o cómo podía decir, malditos, ¿por qué me hacen esto? Los odio. No, sino que dijo, perdónalos, porque su corazón cambió, su espíritu cambió, porque no hay odio, porque no hay rencor, porque no busca lo suyo, porque ahora que somos niños no pensamos como cuando van a ser grandes. Los niños nunca piensan cuando van a ser grandes, sino que cuando grandes piensan, yo sí fui bobo cuando era niño. ¿Sí? Entonces los que conocemos ahora, lo que vemos ahora es como niños, pero cuando ya venga la resurrección ya seremos como grandes y diremos entonces, yo fui conocido así, menos mal que el Señor. Pues uno no se ve en las fotos y dice, yo como era niño cuando hacía eso, yo mire todo lo que decía. Así será en la resurrección, dirá, así era como cuando éramos niños. Luego dice, para terminar, en el 1 Corintios dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, ¿cómo vamos a morir nosotros? Tenemos que morir llenos de amor, de un amor verdadero, que se están arremetiendo a piedra contra nosotros, que sea por la fe, no por nuestra vida inmunda. Si nosotros estamos llevando una vida de ladrones, no será la muerte que a Dios le agrade, ¿cierto? No es la muerte que a Dios le complace, sino que está diciendo, pero ¿por qué? Si usted me entregó su vida era para que muriera por mí, no para que muriera por su deseo de su carne. Si usted lo matan robando, no es la muerte que a Dios le agrada. Si lo matan porque estaba haciendo lo que estaba, no es la muerte que a Dios le agrada. Pero si lo matan por defender su espíritu diciendo, Jesús es mi Señor, y hasta lo quieren matar, pues proceda. Es que vuelvo y digo, en el primer siglo la gente moría era por manifestar el amor tan grande que tenía por Jesús, y fueron fieles hasta el último día, muriendo diciendo, amo a Jesús, Jesús es Dios, Jesús es el Señor, Él es la resurrección y la vida. Y si yo muero diciendo eso, así no importa la muerte que usted tenga, no espere que lo maten a piedra. Pero si le sacan la piedra, mire, uno como cristiano a veces quisiera partir de las piernas a alguien. Yo soy cristiano, pero también a veces saca la piedra y dice, sí, pero ay Señor, por favor, no cambia mi corazón, yo no puedo ser así, yo tengo que ser como Esteban. Que aunque digan, sí, que aunque me hiera, cambia mi corazón para que aumente mi muerte, no lleve yo odio, ni resentimiento, ni amargura al otro mundo. ¿Para qué voy a nacer? ¿Para qué voy a hacer eso a mi espíritu? Sí, pueda que yo muera con la muerte tranquila, de infartico,
Sí, no importa. Esos que murieron en la vida, yo creo que ni supieron de qué murieron, ¿cierto? Y yo, Jessica, tú no has visto que mueren allá, tú trabajando en una clínica, has visto cómo muere tanta gente, ¿cierto? Unos mueren cantando, otros mueren llorando, otros ni siquiera saben a qué hora mueren, pero uno sabe cuando una persona duerme. Cuando una persona muere y dice, ay, está como dormido, usted no lo ve como dormido, ay, es que tiene paz en su cara, y mire la cara, murió con una paz. Y otros que mueren. Pero la muerte es la muerte. Si usted se muere tomándose un vaso de agua y se ahogó, es lo mismo que si hubiera muerto en el mar, ¿sí? Si lo matan a piedra o un disparo, es la misma cosa. Si se muere de un infarto o por cualquier otra muerte, es la muerte. Lo importante es que su muerte sea una muerte que a Dios le agrade, no la muerte que a usted le agrada, sino la muerte que usted puede morir diciendo Jesús es Dios, que usted pueda ver en el momento de su muerte la gloria de Dios. ¿Sabe una cosa que a mí me alegró mucho? Mi mamá estaba en Estados Unidos. Ella se enfermó de casualidad porque era difícil venirse, no tenía plata para el pasaje. Mi hermano trabajaba en una aerolínea y la única forma de venirse era con Varipass. Varipass son unos pasajes que dan a los familiares y más a la mamá, entonces la dejan viajar, paga un poquito nomás, y no había lugar y mamá estaba muy enferma. No se sabe cómo fue, unas personas cancelaron el vuelo y le dieron el pase para que ella pudiera venirse a Colombia. Ella llegó muy enferma. En Estados Unidos no hubieran podido haber hecho nada por ella. Aquí en Colombia no hicieron nada por ella. Pero yo oré por ella, alcancé a darle Santa Cena, alcancé a predicarle, alcanzamos a cantar alabanzas. Y cuando murió decía, estoy viendo al Señor que me llama, estoy viendo a Jesús. ¿Usted no le parece una muerte bella? Que un familiar le dijo, estoy viendo a Jesús que me está diciendo, ven, Él está ahí, mírenlo. Y estaba feliz diciendo, veo a Jesús. Pues una es la muerte santa, es la muerte que a Dios le agrada. ¿Cómo murió? Ay, mire su maestro, no importa que murió. No piense que la muerte fue una maldición. Para el cristiano la muerte es una bendición, porque usted va a ver ahora la verdadera gloria de Dios. Va a ver a Jesús en su gloria si usted es fiel hasta el fin. No mire las cosas de la carne, no mire la forma en que muere, sino mire la forma en que usted tiene una relación en el momento de morir. Si usted no muere con el miedo, si usted no muere ocultándose de los ojos de Dios, diciendo perdóname, yo he sido un malvado, yo he sido todo eso, sino no, yo he sido el testigo de tu amor. Una persona cuando recibe el amor de Dios puede morir como testigo diciendo Jesús ama, Dios sí ama, como una experiencia de amor, como una experiencia de la gracia. Yo recibí el amor de Dios, yo recibí la gracia, a mí Dios me perdonó, Jesús murió por mí, Él derramó su santa sangre por mí, Él está vivo, Él resucitó de los muertos, Él viene por mí por segunda vez. ¿Esa no será una muerte santa? Hasta el final uno tiene que ser fiel a esa fe. Así como lo recuerda Esteban, todo lo que le pasó a ellos, nosotros tenemos que recordar todo lo que nos pasó a nosotros, desde lo que éramos, conociendo a Jesús, esperando su segunda venida. Amén. Sí, nunca se olvide de dónde fue que salimos nosotros, dónde nos recogió. Yo siempre digo, a mí el Señor me encontró como si fuera un perro muerto. ¿Usted no ha visto un perro muerto en la calle? Hasta asco da. Pero yo decía que yo era un perro muerto, el Señor me encontró como un perro muerto. Yo no tenía ni para dónde coger, pero me recogió, me amó, me sanó, me libertó y me dio su amor. ¿Qué más le puedo pedir yo a este mundo? Puedo morir tranquilamente. Encontré a Dios, encontré a Dios que me dio su amor, me perdonó, me dio promesa de volver por mí. Entonces que mi muerte sea buena fragancia para Dios. Hay uno que muere con la fe, murió diciendo sangre de Jesús, murió clamando mi nombre, Jesús, Jesús. Como cuando nace un niño y uno le gustaría que dijera de una vez papá, pero comienzan a llorar, ¿o no? Pero cuando comienza a llorar uno dice está vivo, ¿cierto? Entonces cuando una persona muere diciendo Jesús, 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 es como si el niño está llorando, está vivo, tiene vida, está vivo. Es un niño que sangre de Jesús, muera diciendo sangre de Jesús y cantando. Es como aleluyas en el reino de los cielos cuando usted muera. Y luego duerme, espere que lo resucite el día de la resurrección, porque Dios no resucita a los injustos, pero a nosotros los santos sí nos va a resucitar. Amén. Esa es la prédica de la semana entrante. Pongámonos en pie y oramos.